Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Hinojosa Quiñones, estudio Ingeniería Electrónica en el cuarto semestre en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Hoy les voy a presentar la explicación y demostración práctica de mi proyecto final en el laboratorio de física, un mini amplificador de sonido casero basado en el circuito integrado LM386. Un amplificador de sonido es un dispositivo electrónico diseñado para tomar una señal de audio débil de un reproductor, como un teléfono o MP3, y aumentar su amplitud para que pueda escucharse a través de un altavoz. En este proyecto analizaremos su funcionamiento básico, sus tipos, cómo se construye, sus aplicaciones y las leyes que hacen posible su operación. Empezando por los tipos de amplificadores. En la clase A funciona como un solo transistor activo todo el tiempo, siendo 360 grados, excelente fidelidad pero baja eficiencia, siendo 25%. La clase P, que utiliza dos transistores alternados, cada uno 180 grados, es más eficiente, siendo 78%, pero sufre de distorsión por cruce. La clase clase AB, utilizando por el M386, combina lo mejor de A y B, reduce la distorsión y mantiene un equilibrio estable entre fidelidad y potencia. La clase D funciona mediante conmutación, pulsos encendidos o apagados, logrando eficiencias superiores al 80%. Los componentes principales del proyecto, o más específico, los materiales, son el circuito integrado LM386, que es un chip amplificador principal de bajo voltaje, protoboard y cables, base para el ensamblaje sin soldadura, potenciómetro de 10K, regula la señal de entrada, haciendo el control de volumen, condensador de 220 microfaradios, bloquea la corriente continua y acopla la señal de audio hacia el altavoz, cable plug de 3,5 milímetros, recibe la fuente de sonido, batería de 9 voltios, que es la fuente de alimentación principal, y parlante de 8 ohmios o 2 watts. Es el transductor de corriente que convierte la corriente eléctrica en sonido. Construcción y ensamblaje paso a paso. Paso 1. Se ubica el circuito integrado en el protoboard y se realiza un pequeño puente desde la pata 2 hasta la pata 4 del circuito integrado, que es siendo el cable en naranja. Paso 2. Se conecta el potenciómetro, su pata central, que es su pata central, a la pata 3 del circuito, y una pata y la pata lateral hacia la pata 2. Paso 3. La entrada de audio. Se conecta el cable plug en la pata
en esta pata del potenciómetro y la negativa se conecta en la pata 4 del circuito. El condensador de 220 microfaradios se coloca con el polo positivo en la salida del circuito en la pata 5. Paso 5. Se conecta el parlante entre el polo positivo de la salida del chip en la pata 5. Se conecta el parlante entre el polo negativo del condensador y la línea de la pata 4. Y paso 6. Se alimenta el chip con la batería de 9 voltios en el pin 4 a tierra y se prueba el volumen. A continuación se va a hacer la observación. Como pudo ver, si lo subo en el potenciómetro, el volumen se baja, pero cuando llego hasta el final al máximo se oye con fuerza, pero con interferencia. Esto es debido a que la batería de 9 voltios no es suficiente para alimentar la corneta para que así suene. Aplicaciones prácticas, cotidianas y científicas. En cómo funciona el mini amplificador de sonido en la vida práctica. Usa la modulación de audio para altavoces portátiles, intercomunicadores de ventana o etapas finales de alarmas domésticas. En la vida cotidiana usa la amplificación para televisores pequeños, radios portátiles, altavoces auxiliares para juegos o amplificador personal para practicar para instrumentos musicales. Y por último, en la vida científica usamos el monitoreo bioacústico en campo, o sea, vocalización de fauna, sismología experimental, amplificación de señales piezoeléctricas o microvibraciones y laboratorios de física acústica, demostración de interferencias y batido de ondas. Leyes físicas aplicadas. La ley de Ohm explica la relación entre voltaje, corriente y resistencia en el control de volumen e interacción interna del circuito integrado. Ley de Joule describe cómo parte de la energía consumida por el circuito y la bobina del altavoz se transforma en calor. Fuerza de Lorentz o ley de Ampère-Laplace. La corriente alterna del audio pasa por la bobina del altavoz, la cual interactúa con el campo magnético del imán para mover el cono e impulsar el aire. Por último, la ley de conservación de energía y eficiencia. Muestra cómo la energía continua de la batería de 9 voltios se convierte en energía acústica y disipación térmica. En conclusión, este mini amplificador demuestra cómo la tecnología básica y los principios de electromagnetismo se combinan para mostrar una señal eléctrica diminuta y transformarla en ondas mecánicas de sonido audibles. Es un proyecto accesible, funcional y un excelente ejemplo
didáctico de las leyes de la física aplicadas en la ingeniería. Para los futuros ingenieros que puedan llevar este proyecto al siguiente nivel, aquí tienes una serie de recomendaciones prácticas y técnicas dirigidas a futuros investigadores que deseen optimizar el rendimiento de este prototipo. 1. Eficiencia energética y rediseño de la arquitectura. Migrar a clase D. El circuito integrado LM386 de la clase AB desperdicia mucha energía en calor, reemplazándolo por un amplificador clase D como el PAM 8403 elevará la eficiencia del circuito por encima del 90%, ideal para proyectos portátiles. Fuentes de alimentación conmutadas. Investigar el uso de reguladores de voltaje tipo step-up como el MT3608 para alimentar el circuito de forma estable desde una sola batería de litio, 3,7 voltios para ser exacto, elevándola a 5 o 9 voltios sin generar calor. 2. Filtrado y calidad de audio. La fidelidad. Filtros activos de entrada. Implementar un preamplificador con un chip operacional como el TL072 para crear filtros pasa altos y pasa bajos. Esto eliminará el ruido de baja frecuencia, el eléctrico, antes de amplificar la señal. Red de Sobel en la salida. Asegurar la inclusión de una resistencia y un condensador de energía en serie en paralelo con el altavoz. Esto estabiliza la impedancia del circuito frente a las frecuencias altas y evita oscilaciones destructivas. Por último tenemos el 3. El acoplamiento acústico y diseño mecánico. La caja de resonancia calculada. No descuidar el diseño del recinto, o sea, el parlante. Recomendar al cálculo del volumen interno de la caja usando parámetros Small de altavoz para maximizar drásticamente la eficiencia acústica y la respuesta de bajos sin tocar el circuito. Blindaje contra interferencias. Utilizar cables mallados para las señales de audio de entrada y diseñar una carcasa recubierta con pintura conductiva o papel de aluminio para aislar el circuito del ruido electromagnético ambiental, como el de los teléfonos móviles. Muchas gracias por su atención.